Parasite, que habla también, Esteban, bienvenido, en números. Sí, ha sido un premio sorpresivo de una película que, en la relación de lo que costó la película y lo que terminó recaudando por toda la taquilla, fue también un suceso en términos, vamos a decirlo, de negocio. ¿No costó tanto? No costó tanto en cuanto a lo que después termina generando. Acá Claro. vemos un presupuesto de 11 millones de dólares, una película surcoreana que termina recaudando 167 millones de dólares. Lo vemos ahí en pantalla. Lo vamos a comparar con otras, que es un monto no tan alto. Porque también hay otros datos que tienen que ver con cómo fue el impacto de una película que cuando se estrena, más allá de ser un furor en Corea del Sur, 72 millones de dólares recaudó por tickets en ese país. Cuando uno analiza lo que fue la primera semana de esta película en Estados Unidos y en Corea, ahí vemos una diferencia importante, porque en Corea del Sur en esa primera semana, siendo un éxito ya en el cine, una industria muy fuerte en lo que tiene que ver con producción de cine, fueron 20 millones de dólares solo en Corea del Sur. En esa primera semana, lo que siempre esa semana clave de cuando las películas terminan marcando si va a tener éxito, si va a continuar proyectándose o no. Ahora, en Estados Unidos, en esa primera semana, 376.264 dólares, una cifra muy menor, casi insignificante. Pasó inadvertido, se estrenó en 3 salas. Y fue una película... ¿Cómo la subestimaron, Y se subestimó y terminó siendo un éxito que empezó a crecer en Corea, después en otros mercados, y después sí se consagra finalmente ayer, obteniendo estos 4 premios que vos decías, y seguramente adquiriendo mayor popularidad. Recién lo contaba Sofía, 15 millones de dólares se estima que las películas ganadoras reciben por el éxito que les garantiza haber ganado el Oscar, y mucha gente que no la vio y que dice, bueno, vamos a ver esto. Ahora la voy a ver. Que algo Mejor tiene, película, que claro. algo Uno tiene que piensa tener. eso, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa, que una película que con muy poco presupuesto recauda muchísimo y después el director, algunos de los actores que son en Corea del Sur súper conocidos, acá por supuesto no los tenemos tanto, empiezan a tener papeles muy importantes. Ahora, por ejemplo, hablando de presupuesto inicial y recaudación, la comparación con 1917 es tremenda. Que era la otra, digamos, la otra candidata, y si lo vemos, es casi 10 veces más alto. También es una mega producción con un montón de efectos, un montón de extras en escena, en plano secuencia y otro tipo de cuestiones. Pero hablamos de una película de 100 millones de dólares de presupuesto que termina recaudando más, es cierto, 287 millones de dólares. Pero mirá de lo que parten. Pero parte de un presupuesto mucho más alto que tiene que ver con las características del negocio y la producción de Hollywood, que siempre establece este tipo en general, con estas megaproducciones, ni hablar de las que tienen muchísimos más efectos, o las animaciones, o las películas de superhéroes, que parten de presupuestos mucho más altos y que terminan también recaudando muchísimo más, siendo un éxito de taquilla imposible, como no fue en este caso en 1917, que fue muy consagrada por los críticos y por el análisis, y estuvo ganando premios, no haciendo los Oscar, pero sí en los anteriores, que tuvo un presupuesto... Ayer ganó director de fotografía. Y porque justamente viene trabajando con Sam Mendes hace mucho. Con este nivel de producción. Ahora, si lo comparamos con la otra, tal vez, no sé si candidata, pero sí una de las grandes apuestas o platos fuertes de lo que fue el menú de opciones de estos Oscar, que es El Guasón. Sí. Vemos que un presupuesto también menor, porque no tiene grandes efectos, grandes producciones, más allá de la actuación descollante de Joaquín Phoenix, 55 millones de dólares. Ahora, el dato fue la recaudación, fue un éxito mundial automático. Superó los 1.000 millones de dólares y fue la primera película en superar esa barrera de los 1.000 millones de dólares, siendo una película con rating R, o sea, para mayores de 16, o de acuerdo a cada país, lo que la convierte en una película muy masiva en términos de éxito de la taquilla. Ahora, esto que decís es interesante porque una película puede recaudar muchísimo dinero, pero lo importante es saber de qué dinero parte. Si recaudaste mucho, ahora también, si invertiste mucho, la ecuación no cierra. Ni hablar, ni hablar cuando parten de eso y ni siquiera llegan a cubrir esos costos, como muchas megaproducciones con nombres de actores fuertes, importantes, y que después... que no gustan. No tienen éxito y terminan siendo grandes fracasos. De hecho, una de las variables que se mide en esta cuestión es cuánto recauda más de lo que se recauda, cuántas veces recauda lo que se necesitó de gastar en producción. Y sí, lógico. En este caso, si hablamos del Guasón, si parte de 55 millones y supera los 1.000 millones, es claramente, más allá de no haber ganado premios masivamente en los Oscars, sí es un éxito de negocio y de taquilla incuestionable. Ahora, hablando de Parasite, ¿cómo es el espectador? Digamos, ¿cuán cinéfilos son los coreanos? Y es una industria muy creciente y muy pujante, sobre todo en las últimas décadas. De la mano también de la expansión económica que tuvo Corea, que tuvo un crecimiento del PBI importantísimo, que antes era menor que el argentino, era 3 o 4 veces más alto. O sea, un modelo económico que muchos intentan replicar, más allá de sus particularidades. Pero este es un mercado muy importante en cuanto al cine. 200 millones de personas van anualmente, es una cifra más o menos estimada, y que se mantiene
constante, y una cuestión es que más o menos la mitad, haciendo números redondos, de los espectadores van a consumir cine coreano. Claro. A diferencia de todos estos mercados, como puede pasar acá en Argentina. Bueno, es lo que nos está pasando ahora un poco a nosotros. Claro, que lo que tiene es que en Argentina es muchas veces tratado a un actor o a un tanque que todos queremos ir a ver porque sabemos, pero no es una cuestión constante en todos los años. Acá, cuando uno mira las cifras y lo que comentan es que hay mucha demanda de los coreanos por cine coreano y eso también se termina expandiendo. Y el otro dato que tenemos ahí, este dato es del año pasado, que ha habido números incluso mayores, esa producción alimenta también un negocio para el país, de cómo esas películas hechas en Corea se terminan exportando como un bien más cultural, pero generando un negocio. 80 millones de dólares el año pasado, son datos oficiales. Los años anteriores incluso se había superado los 100 millones de dólares en exportaciones. Como una producción cultural auspiciada también por el Estado, pero muy demandada por los consumidores locales, termina creciendo en el exterior y siendo una producción más que el país logra exportar con calidad, y ni hablar ahora que logra por primera vez un Oscar a una película que no está hablada en inglés, los primeros 4 Oscar para Corea y todo lo que ya estuvimos comentando. Histórico, histórico. Gracias, Esteban, como siempre. Un placer. Nos vamos a la pausa aquí en Más Info. No se muevan de allí. Al regreso se prepara Gabriel de Nicola para contarnos todos los detalles de, primero, otro fin de semana trágico, lamentable, otra vez en la puerta de un boliche, en este caso en Pinar de Rocha, con un muerto y un herido. Nos cuenta todo, y también lo último sobre los rugbyers detenidos, imputados por el asesinato de Fernando Baezos. Allá venimos. En Walmart y Chango Más, aprovecha estos ofertazos.